¿Te imaginas que el hombre más buscado de Colombia, el mismo que puso bombas en ciudades enteras y que tenía en jaque a presidentes y ejércitos, también fue visto como un salvador? Pablo Escobar, el capo que sembró miedo en todo un país, hizo algo que nadie esperaba: construyó un barrio entero para los más pobres de Medellín. Familias que no tenían ni donde dormir pasaron de vivir en cambuches de cartón y plástico a tener casa propia, con luz, agua y escritura en mano. Este lugar fue bautizado como Medellín sin tugurios, y para muchos se convirtió en un símbolo de esperanza. Pero lo que pasó después fue tan sorprendente como peligroso. Este gesto no solo transformó la vida de miles de personas, también cambiaría para siempre la relación entre Escobar, el pueblo y el Estado colombiano. A finales de los años 70, Medellín estaba sumida en una de las peores crisis de pobreza de su historia. La ciudad crecía de manera desordenada, y a medida que llegaban familias desplazadas de las zonas rurales por la violencia, se levantaban improvisados asentamientos en las laderas de las montañas. Eran verdaderas invasiones, casitas de cartón, madera y plástico que apenas podían resistir una noche de lluvia. No había calles pavimentadas, ni alcantarillado, ni agua potable. Los niños jugaban descalzos entre el barro y el peligro, y las familias vivían con el temor constante de que en cualquier momento el gobierno los desalojara. Fue en este contexto que Pablo Escobar, todavía en la etapa de consolidación de su imperio criminal, comenzó a ver más allá de su negocio. Escobar era ambicioso, calculador y entendía como pocos el valor de la opinión pública. Se dio cuenta de algo que cambiaría su relación con Medellín para siempre: si lograba ganarse el corazón del pueblo, tendría algo mucho más valioso que dinero o poder armado: tendría lealtad. Su razonamiento era claro. Ayudar a los pobres no solo le daría popularidad, sino que le permitiría construir una red de apoyo que lo protegería de las autoridades. La gente que recibiera su ayuda estaría dispuesta a defenderlo, esconderlo y, si era necesario, alertarlo de cualquier operativo en su contra. En otras palabras, estaba creando un escudo humano que lo blindaría del gobierno y la policía. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia de Medellín: donar terrenos y construir un barrio entero para las familias que vivían en esas invasiones. Más de 400 casas fueron levantadas, una por una, con materiales firmes, techos de zinc y paredes de ladrillo. Pero Escobar no se detuvo ahí. Les entregó escrituras para que fueran dueños legítimos de sus hogares, llevó servicios públicos, construyó canchas de fútbol para los niños e incluso una iglesia para la comunidad. De la noche a la mañana, cientos de familias pasaron de vivir en la miseria absoluta a tener un hogar digno. Muchos lloraron de alegría al recibir las llaves. Para ellos, Escobar no era un criminal, sino un benefactor, un hombre que se preocupaba por los olvidados cuando nadie más lo hacía. Lo llamaban Don Pablo y lo veían como un héroe que les había devuelto la dignidad. Lo que a simple vista parecía un acto de pura generosidad escondía un objetivo mucho más profundo. Pablo Escobar no solo estaba regalando casas, estaba comprando lealtad. Cada llave que entregaba era una inversión en su propia seguridad. Cada familia que lo aplaudía se convertía en un par de ojos y oídos que lo protegerían. Desde ese momento, para estas personas, Escobar dejó de ser un simple hombre, se transformó en el benefactor que les devolvió la dignidad. Y esa gratitud sería tan poderosa que incluso llegaría a desafiar al Estado. Con el paso de los años, aquel proyecto social se convirtió en mucho más que un lugar para vivir. Se transformó en una base estratégica del cartel. Entre las paredes de esas casas se escondían sicarios, armas y grandes cantidades de dinero. El barrio no solo era un símbolo de esperanza para los pobres, también era un refugio impenetrable para Escobar y sus hombres. La policía y el ejército sabían que entrar allí era arriesgarse a un enfrentamiento con la comunidad. Los vecinos no dudaban en avisarle a Pablo si veían agentes sospechosos rondando. Era como si el barrio entero se hubiera convertido en su propio sistema de alarma. Pero lo que nadie imaginaba es que esta relación terminaría arrastrando a la comunidad entera al fuego cruzado.
Cuando la guerra contra el cartel alcanzó su punto más alto, el barrio se convirtió en un campo de batalla. Las fuerzas del Estado comenzaron a realizar redadas y los enfrentamientos eran inevitables. Hubo tiroteos, allanamientos y hasta muertes de inocentes. Lo que empezó como un acto de gratitud mutua se convirtió en una tragedia colectiva. Familias que habían recibido una casa como símbolo de esperanza, ahora vivían en el epicentro de la violencia más brutal. En los años 90, la guerra contra el narcotráfico en Colombia alcanzó su punto más crítico. Pablo Escobar, ya convertido en el hombre más buscado del planeta, enfrentaba no solo al gobierno colombiano, sino también a la DEA, a la CIA e incluso a grupos paramilitares financiados por sus propios enemigos. El Estado había declarado una persecución total, y Medellín se convirtió en el epicentro de una batalla sin tregua. En medio de ese caos, el barrio que Escobar había construido años atrás, el mismo que había nacido como símbolo de esperanza, se transformó en un escenario inesperado de la guerra. Lo que en un principio fueron calles tranquilas, llenas de niños corriendo detrás de un balón, pronto se vieron tomadas por hombres armados, retenes improvisados y un ambiente de constante tensión. Los vecinos, agradecidos por el gesto de Escobar de darles un hogar digno, se convirtieron en sus protectores más fieles. No importaba si se trataba de un campesino, una madre soltera o un anciano, todos sentían que le debían algo a don Pablo. Y esa deuda se pagaba con silencio, lealtad y, en muchos casos, enfrentamiento directo contra la autoridad. Cuando la policía organizaba operativos para capturarlo o desmantelar su red, los primeros en enterarse eran los habitantes del barrio. Bastaba con que un helicóptero sobrevolara la zona o que llegaran vehículos sospechosos para que las alarmas comunitarias se encendieran. Algunos golpeaban ollas, otros hacían sonar silbatos, y muchos corrían casa por casa avisando, la policía viene, escóndanse. Así, Escobar tenía siempre minutos valiosos para escapar o esconderse. Pero esta dinámica no tardó en desencadenar la tragedia. El Estado, cansado de los constantes fracasos en la persecución, comenzó a ver al barrio no como una comunidad inocente, sino como un bastión del cartel. Las redadas se intensificaron, de madrugada, soldados y policías irrumpían en las casas, buscando armas, dinero o a los hombres de Escobar. Los enfrentamientos eran inevitables. Los tiroteos se hicieron parte de la rutina. Balas perdidas atravesaban ventanas, las familias se refugiaban debajo de las camas y los niños aprendieron a identificar el sonido de los fusiles antes que el de los fuegos artificiales. Hubo muertes de inocentes, lágrimas en cada calle y un sentimiento creciente de que aquel regalo que había cambiado sus vidas, ahora los había condenado. Lo que había nacido como un acto de solidaridad terminó arrastrando a toda una comunidad al fuego cruzado del conflicto más sangriento de la historia de Medellín. Las paredes de las casas, que alguna vez representaron seguridad, se llenaron de agujeros de bala. Las calles, antes símbolo de un nuevo comienzo, se convirtieron en trincheras improvisadas. El barrio ya no era solo un recuerdo de la bondad de Escobar, sino la prueba viviente de cómo un gesto calculado podía transformar a hombres, mujeres y niños en peones de una guerra que no habían elegido. Cada esquina contaba una historia de miedo, cada rostro reflejaba la paradoja de haber recibido un regalo que, en lugar de dar paz, había traído destrucción. En esos años oscuros, el barrio entero se convirtió en un espejo de Medellín, atrapado entre la esperanza y la violencia, entre la gratitud y el horror. Y aunque muchos aún defendían la memoria de Escobar como un hombre que los había ayudado cuando nadie más lo hizo, otros empezaban a comprender la dura realidad, la ayuda había tenido un precio. Y ese precio se pagaba con sangre. Hoy, más de 40 años después de aquel gesto, el barrio sigue en pie. Lo que alguna vez se llamó Medellín sin tugurios es conocido hoy como Barrio Pablo Escobar, un nombre que divide opiniones en toda Colombia. Para quienes viven allí, es más que un conjunto de casas, es el lugar donde comenzó su nueva vida. Muchos de ellos aún conservan las llaves originales que recibieron de manos de Escobar, como si fueran una reliquia sagrada.
Para estas familias, el barrio es un monumento a la gratitud, a la esperanza y a la posibilidad de salir de la pobreza gracias a la ayuda de un hombre que, para el resto del mundo, era un villano. Caminar por sus calles es como recorrer un museo viviente. Las fachadas están cubiertas de murales que muestran el rostro de Escobar, a veces sonriente, a veces serio, casi como si vigilara desde las paredes el destino de sus habitantes. Hay una especie de santuario improvisado donde se encienden velas y se dejan flores en su memoria. Para muchos turistas que llegan a Medellín, este barrio es un punto obligado. Quieren ver con sus propios ojos el lugar donde el narcotraficante más famoso del planeta se ganó el corazón de miles de personas. Pero la historia no es tan simple. Para otros, el barrio es una herida abierta que sigue recordando los años más oscuros de la ciudad. Para quienes perdieron familiares en las bombas, en los atentados o en los enfrentamientos que el propio Escobar ordenó, la existencia de un lugar que lleva su nombre es dolorosa, casi insultante. ¿Cómo es posible que el nombre de un hombre que causó tanta destrucción siga siendo honrado?, se preguntan muchos. Y aquí está la paradoja: Escobar fue capaz de convertirse en héroe y villano al mismo tiempo. Para algunos fue un benefactor, un hombre que les dio techo cuando nadie más se preocupó por ellos. Para otros, fue un monstruo que convirtió a Medellín en la capital del miedo y la sangre. Y el barrio es la representación física de esa dualidad: esperanza para unos, vergüenza para otros. El impacto de este gesto fue mucho más allá de las casas entregadas. Cambió la relación de Medellín con Escobar para siempre. A partir de ese momento, el capo dejó de ser solo un criminal, se convirtió en una figura política, en un líder social no oficial que podía movilizar a miles de personas a su favor. El Estado comprendió que ya no estaba luchando solo contra un hombre o contra un cartel, sino contra una red de lealtades y afectos que lo hacían casi intocable. Este episodio marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico. Demostró que el poder no solo se construye con dinero o armas, sino también con gestos simbólicos que penetran el corazón del pueblo. Escobar entendió que quien conquista la mente y la gratitud de la gente puede desafiar a cualquier institución. Hoy, el barrio sigue siendo un tema de debate. Hay proyectos para cambiarle el nombre, para borrar el pasado y darle una nueva identidad a la comunidad, pero muchos de sus habitantes se oponen. Dicen que borrar el nombre de Escobar sería como borrar su propia historia. Prefieren recordarlo, aunque sea polémico, porque fue el hombre que les dio un hogar cuando vivían en el abandono. El lugar también se ha convertido en un motor turístico. Agencias de viajes llevan a curiosos de todo el mundo a conocer las casas, las calles y los murales. Para algunos, es una forma de mantener viva la memoria y aprender de los errores del pasado. Para otros, es una forma peligrosa de glorificar al criminal más famoso de Colombia. Y quizá ahí está el verdadero peso de esta historia: el barrio no es solo un lugar físico, sino un espejo que refleja el alma de Medellín y de Colombia. Nos recuerda que las líneas entre el bien y el mal a veces se difuminan, que un hombre puede ser salvador y verdugo a la vez, y que los actos de bondad pueden tener consecuencias que nadie imaginó. En conclusión, el gesto de Escobar de construir un barrio para los pobres fue mucho más que un acto de caridad. Fue un movimiento estratégico que lo convirtió en un héroe para miles y en un enemigo aún más temido para el Estado. Fue un golpe maestro que le dio poder social y político, pero que también arrastró a toda una comunidad a la guerra. Hoy la pregunta sigue abierta, y quizá nunca tenga una respuesta definitiva: ¿fue realmente un acto genuino de ayuda, o una jugada fría y calculada para blindarse del gobierno y crear un escudo humano? La historia está ahí, viva, respirando en las calles de ese barrio. Y ahora la decisión es tuya. ¿Qué opinas tú? ¿Ves a Pablo Escobar como un benefactor que hizo justicia para los olvidados, o como un manipulador que convirtió la pobreza en su arma más poderosa? Déjalo en los comentarios, queremos leer tu opinión.